a estudiar o aprender la fórmula del crecimiento. Cuando era niño, o a todos de repente les ha pasado que su mamá o su papá le compraba una vitamina, ¿no? Una fórmula. Recuerdo yo que me daban una fórmula, creo, porque yo tenía una dolencia bronquial y aparte creo que mi padre nos compraba una vitamina para crecer, ¿no? Aunque no he crecido mucho, pero siempre los padres nos preocupamos por nuestros hijos para que ellos crezcan. Todos nosotros deseamos crecer, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos a la palabra de Dios como el fundamento, como la base. Jesús lo dijo en cierta oportunidad, ¿no? Cualquiera que me oye estas palabras, ¿se acuerdan? Después del Sermón del Monte, Jesús les dice a sus discípulos, cualquiera que oye estas palabras y las hace, las voy a comparar como un hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? La palabra para nosotros viene a ser el fundamento de nuestra vida. Esa palabra debería de controlar nuestros pensamientos, acciones y decisiones. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde está de moda, digámoslo así, también lo rápido, ¿no? Queremos lograr cosas bastante rápido. Hay un sinfín de temas que se dan ahora, por ejemplo, hágase rico en poco tiempo, aprenda inglés, por ejemplo, en X número de días, pero la verdad es que para lograr algo y aprender algo toma su tiempo. La Biblia dice que el labrador, para poder cosechar los frutos, debe de trabajar cultivando la planta o el árbol, ¿cierto? Así es que si nosotros queremos crecer, tenemos que tener un poco de paciencia. En esta noche quiero compartirle como una fórmula, ¿no? Los que todos hemos pasado por las aulas y cuando desarrollamos o queremos solucionar algunos problemas de física, química o matemática, los profesores nos enseñaron alguna fórmula para poder llegar al resultado, ¿cierto? Cuando nosotros queremos crecer, también hay una fórmula, no es una fórmula, digamos, como una regla, pero creo que cuando nosotros buscamos crecer, buscamos enseñar también acerca de esto, la experiencia y el estudio nos llevan a considerar algunas pautas y a eso le llamamos como una fórmula, ¿verdad? Para crecer hay que tener en cuenta por lo menos 4 cosas. El primero se llama actitud. Segundo, exposición. Tercero, procesamiento. Y cuarto, aplicación. Tenemos que pasar todas estas etapas para obtener un crecimiento en nuestra vida. Quiero invitarles a considerar el primer punto, la actitud. Esdras 7:10, por favor, a ver quién encuentra este pasaje bíblico y lo lee. Esdras capítulo 7, versículo 10, ¿ya? Si alguien lo encontró, puede prender su micrófono y hacer la lectura. ¿Quién lo halló?
Recuerden que Esdras 7, pastor. Sí, Esdras 7:10, por favor, John. Ya. A ver, Esdras 7, versículo 10. Ya, dice la palabra del Señor. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gracias, John. Miren, si nos fijamos en el texto, es interesante lo que declara acerca de Esdras. Dice, Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová. A usted de repente en algún momento ha querido conversar con alguien y ha querido comunicarle algo a alguien, pero esta persona no ha tenido la voluntad de escucharle. Y cuán difícil es, ¿verdad? Cuán difícil es cuando usted quiere comunicar algo con alguien que no tiene una actitud correcta de poder escucharlo. Y esto usted lo puede ver dentro con sus amigos, en la familia. Se pone muy difícil cuando no hay la correcta actitud de la persona para poder escucharle y usted pueda comunicarle con libertad. Cuando se trata de nuestra comunicación con Dios, nosotros también debemos de tener la actitud correcta para escuchar. Recordemos que en la palabra de Dios, Dios siempre toma iniciativas. Dios siempre da el primer paso. La Biblia nos muestra muchos detalles al respecto, pero ¿es nuestra actitud la correcta como para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos? Recordemos que Dios quiere hablarnos, Dios quiere mostrarnos su voluntad. Lo que Él espera es esa correcta actitud, esa disposición. ¿Cuántos estamos dispuestos a escucharlo? Esdras dice que tenía la correcta actitud. Dice el texto, preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová. Algunas veces que hemos podido de repente acercarnos a la palabra, puede haber sido o es muchas veces por con motivo de alguna presión. Algunas veces también lo hemos hecho para un concurso, para un estudio, o a veces lo podemos hacer quizás también por una presión de parte de los líderes. Cuando nosotros tenemos una correcta actitud, ¿y cuándo es una correcta actitud? Cuando hay un deseo sincero, cuando hay el deseo de crecer, cuando nos acercamos a la palabra por amor, a la palabra de Dios. Cuando lo hacemos de esa manera, estamos mostrando una correcta actitud. Y es cuando tenemos una correcta actitud que Dios nos va a hablar. Amén. Así es que a tomar en cuenta esto, una correcta actitud es el punto principal, es lo primero que debemos demostrar en perdón, disculpen. A ver, aquí mi esposa puso. A ver. Ya, ahí estoy de nuevo. Vamos a ver el segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con la exposición.
Dice Juan 15:4, a ver, ¿quién puede ubicar Juan 15:4? ¿Quién lo puede leer? A ver, mis hermana Estrella, María Elena, está César. San Juan 15:4. Sí, a ver, hermana Graciela. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén, gracias. Tengamos en cuenta el texto que leemos en cada punto que estamos tratando, ¿ya? Cuando hablamos de correcta actitud, ahí está Esdras como ejemplo. Él preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová. En Juan 15:4, ahí dice, Jesús está hablando ahí y está hablando de permanecer en Él. Amén. Cuando hablamos de exposición, a ver, quiero ilustrarles algo. No tengo la imagen propiamente, pero muchos de nosotros hemos visto hermosas obras de arte que la naturaleza nos brinda. Por ejemplo, yo sé que me han mostrado varias veces nuestros hermanos yo, nuestra hermana Eli, hay un lugar donde hay un monumento de piedra, creo, no sé cómo se llama. Eso, por ejemplo. Otros que se forman en las rocas, cercanías al mar. Otros que se forman en lugares de desiertos, ¿no? Usted ve obras que la naturaleza los ha creado, les ha ido dando forma, ¿no? Y que estas han sido hechas como producto del viento, del aire, del mar, etcétera, de fenómenos naturales. Estos, ya sea, puede ser piedra, rocas, han sido expuestos constantemente a la exposición del viento, del mar, del agua, ¿no? Y han dado lugar a esa hermosa obra de arte que nosotros vemos en la naturaleza. ¿Cómo se formaron? ¿No? Por haber estado expuesto a algún fenómeno de la naturaleza, al viento, al agua, ¿no? Nosotros como personas también podemos exponernos a la palabra y ver una obra de arte en nuestras vidas. La palabra de Dios es ese elemento que Dios ha dispuesto para nosotros, para transformarnos, para moldearnos conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Amén. Pero es importante que nosotros estemos expuestos a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios pueda llenar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué sucede cuando no nos exponemos a la palabra de Dios? No vamos a poder experimentar lo que en la naturaleza podemos ver
a diversos objetos que son erosionados, ¿no?, por el viento, por el mar, y ver esa belleza natural. ¿Por qué muchos no desarrollan una vida espiritual? ¿Por qué muchos no crecen? La idea de crecer es tener madurez. Un niño no tiene la capacidad de poder enfrentarse a las situaciones que la vida nos presenta. Pero ya cuando uno ha desarrollado, ha crecido, está preparado, ¿verdad? En la vida espiritual, muchos podemos ser como un niño todavía y no poder enfrentarnos a las situaciones difíciles que el mundo nos presenta. Necesitamos crecer y en esta noche estamos viendo una fórmula para el crecimiento. El primero tenía que ver con tener una actitud, ¿verdad? Una actitud correcta. Este segundo punto tiene que ver con estar expuesto a la palabra. El Señor dice en Juan 15:4, ¿qué decía hermana Graciela? Para que nosotros la recordemos. 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Jesús les está diciendo a sus discípulos, permanezcan en mí y yo en vosotros. Esa actitud de permanecer en Él y Él en nosotros, en la vida cristiana, se da a través de la palabra de Dios. Amén. Importante entonces, mis amados hermanos, estas cosas que son bastante sencillas y que las sabemos, muchos son pasados por alto muchas veces. Pero así las cosas sencillas van a ser el fundamento, es el fundamento para vivir una vida cristiana victoriosa en el Señor. No sé, ¿cómo le podríamos llamar? Siempre el ser humano a las cosas simples, a las cosas sencillas, a veces lo pasamos por alto, las menospreciamos. La palabra de Dios va a hablar y que nosotros debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y la leche espiritual, ¿saben? Es lo que hemos estado viendo en clases anteriores, consolidación, discipulado, ¿no? Cositas sencillas, pero básicas, fundamentales para nuestra vida y crecimiento espiritual. Y estamos viendo este aspecto que es bastante sencillo, la palabra de Dios, tener una correcta actitud, estar expuesto a la palabra. Amén. Vamos por lo tercero. Lo tercero es procesamiento. Salmo 119, versículo 11. A ver, no sé si está nuestro hermano César ahí dispuesto.